Aquí vamos a recordar un poco la clasificación de suelos. Y ustedes conmigo estuvimos viendo la clasificación de riegos para suelos para riego, la clasificación de suelos para conservación y la clasificación taxonómica, que es la de la FAO. O sea, 3 clasificaciones vimos por lo menos, ¿no? Entonces, estamos aquí, vamos a hablar de los suelos de primera clase, es decir, de la clasificación de riego, que ustedes ven que aquí tiene sus canales, por ahí tienen el pozo ellos, ahí está aquel pozo, y no sé dónde más tengan otro, pero tiene sus regaderas. Esta es una regadera, o sea, sacan el agua de ahí del pozo, la mandan por la regadera y empiezan a regar. La cuestión es ver, por definición, cuáles serían los suelos de primera clase. A ver, ¿quién me dice? No, de primera clase para riego. De 0 a 2. ¿Qué pasó? Nadie sabe qué es un suelo de primera clase. A ver, Rocío. Una de Chío. Chío, sálvanos. Miguel. Me parece que llevaron el módulo, ¿no? ¿Se le olvidó? A ver, ¿quién? Guadalupe. Suelos de primera clase para riego. ¿De 0 a qué? A 2. ¿A 2? ¿Qué es eso? Es conductividad eléctrica. Estabas diciendo, o dijimos por lo menos, que las tierras para riego, o los suelos para riego, se dividen en 6 clases. Que las primeras 4 clases son agrícolas y las 2 últimas clases no son agrícolas. ¿De acuerdo? Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un suelo que podría ser de primera clase. Lo vemos, es un suelo plano, con una ligera pendiente. Seguramente es un suelo profundo, porque, bueno, ¿cómo nos damos cuenta si se trata de suelos profundos? Por la vegetación. Si nosotros estamos viendo la vegetación, toda esta vegetación que es muy alta, seguro todos los suelos están muy profundos, por eso se desarrolla de esa manera. Entonces, bueno, son suelos profundos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces los suelos de primera clase los definimos como aquellos que no necesitan o necesitan una inversión mínima, que no se hace prácticamente nada para que se produzcan los cultivos. Esos serían los de primera clase, no tienen limitaciones ningunas. Los suelos de segunda clase son aquellos que tienen una limitación o 2 cuando mucho, ¿no? Y entonces aquí tenemos un suelo. ¿Cuál sería la limitación de este suelo? Pues si decimos que es plano, profundo, sin piedras, de textura arcillosa, tiene todas las características de un suelo de primera. Entonces, ¿cuál es su limitante para que sea de primera? ¿El agua? No, pues ahí tiene el agua. El drenaje. Lista para regar. El drenaje. No, ahí está el pozo, mira. No, sí, El pero drenaje. El sistema ¿Eh? el sistema de riego No, La del pendiente. suelo. La pendiente, mira, es casi plano. De hecho, plano es el suelo. Entonces, ¿cuál es su limitante nada más? es drenaje. El drenaje. Bueno, dice que el drenaje, pero no creo, porque aquí ve el dren, mira. Ahí por donde van los árboles, ve el dren. Entonces no tiene problemas de drenaje tampoco. Pero yo estoy hablando del suelo, no del drenaje, mucho menos, ¿no? A ver, otra cosa. La textura, ¿no? Si son suelos arcillosos, entonces tiene esa limitación de
cuando se trabajan, entonces el tractor, el arado, el implemento que utilicen para la preparación de la tierra, si no saben prepararla bien, entonces van a hacer adobes o van a hacer este suelo, entonces muy adhesivo, muy plástico, y entonces los implementos de labranza llevarían adherido todo el suelo, ¿no? Y principalmente las llantas de los tractores, entonces por unas llantas como de medio metro de ancho, ¿no? Y empiezan a cubrirse de arcilla y al dar vuelta con el lodo, ya nomás giran pero no caminan, no avanzan, por lo mismo, ¿no? De que se llenan de arcilla alrededor. Entonces es la única limitante que tiene estos suelos para que fueran suelos de primera clase. Si se tratara de un suelo franco, arenoso o franco limoso, entonces sería un suelo de primera clase, pero es la única limitante que tiene. Estaba sembrado, según parece, de trigo. Avena. Pues yo dudo que usen aquí esas tierras para sembrar avena, pero seguramente cebado o trigo, pero lo más seguro es que haya sido trigo. Entonces aquí se siembra este terreno con trigo, y aquí vemos los tronquitos de la planta. No estaba bajitos, era un trigo más o menos como de 1 metro, casi de 1 metro de altura, ¿no? Entonces, ahora, estos suelos de primera, vamos a hablar, estos suelos si fueran de primera no tienen limitación, pero tienen la textura que es la limitante. Ahora vamos a hablar de la clasificación taxonómica del suelo. Y entonces empezaríamos aquí a ver cómo clasificar este suelo. Son 32 unidades, ustedes se las aprendieron todas. Ahorita les pregunto y pues todas las saben, ¿no? Ni para qué Pero para gente inexperta que quiere clasificar los suelos, agarra entonces la lista de unidades de la FAO y va eliminando. Entonces lo primero que vemos es, ¿se trata de un suelo de un andosol o no se trata de un andosol? Y decimos, no, no es un andosol. ¿Se trata de un fluvisol? Tampoco es un fluvisol. ¿Por qué? Porque no se formó por depositaciones recientes de material acarreado por el agua. Luego, sería un aerosol, imposible, ¿no? Pues no tiene tanta arena como para que califique para un arenosol. Y poco a poco, si nos vamos a los ferralsoles, que ya son una de las unidades, tampoco es ferralsol porque no tiene óxidos de fierro, ni el perfil podría mostrar esas características, ¿no? Y así nos podemos ir con todas las unidades. Si yo ahorita les pregunto, ¿este es un histosol? A ver qué me dicen ustedes. ¿Sería un histosol? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque el histosol es un suelo que tiene muchísima materia orgánica. Y entonces tiene hasta más de 15% materia orgánica, y este no los va a tener. Además no es un lugar para los histosoles. Todo se supone que esto fue lacustre, ¿no? Hace mucho tiempo, pero ahora ya cambiaron totalmente. En lugar de ser suelos lacustres, son suelos. Y aun siendo lacustres, dentro de la clasificación de suelos se entra como un vertisol. Es aquel suelo que se agrieta y va derrumbándose el suelo y se va metiendo a la grieta. Entonces va cayendo dentro de la grieta. Y cuando llueve se moja de arriba, no se moja de abajo. Cuando llueve entonces se moja en la parte superior. Y entonces empieza el suelo a presionarse de arriba hacia abajo, pared con pared de las propias aberturas que tiene, ¿no? O las grietas que tiene hasta 50 centímetros de profundidad y 1 o 2 centímetros de espesor. Entonces cae el suelo, se moja arriba y se aprieta de arriba, se esponja de arriba y forza el material que se vaya hacia abajo. Lo va forzando. Conforme se va mojando, va haciendo presión y lo va mandando hacia abajo. Así pasó ese año. Viene el otro ciclo, se vuelve a agrietar,
vuelve a caer este suelo de los mismos taludes de la grieta, se llena de suelo, llueve, se vuelve a expander o se vuelve a llenar de agua y así va entonces presionando de arriba hacia abajo y va metiendo el suelo hacia abajo, de tal manera que con el tiempo lo que está arriba va a salir en la parte superior, va a dar vuelta. ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Le entiendes bien? ¿No? Bueno, es un suelo que tiene que se agrieta cuando se seca. Se agrieta y las grietas son más o menos de 1 centímetro y medio, 2 centímetros de anchas, de grosor. Pero se agrieta así muy... Las grietas están muy cercas unas de otras. De tal manera entonces que van cayendo las grietas adentro, se derrumban de los taludes de las orillas, de las grietas, de las paredes de la grieta, se van yendo hacia adentro. Todo se va rellenando la grieta, vaya. Se llena con este suelo o simplemente con la preparación del suelo. Cuando hacen el barbecho, luego la cruza y finalmente hacen aquí la rastra, que es la nivelación. Con eso entonces todas las grietas se llenaron de suelo, ya están bien llenas. Viene la época de lluvias. Entonces este suelo se esponja hasta el 50%. Entonces se esponja 50%, así que toda la parte superior se va mojando poco a poco y va entonces esponjándose y va apretando una pared de la grieta con otra, de tal manera que el material que se metió lo va echando para abajo. En la medida entonces que se va mojando, va echando para abajo el material. Y forma entonces unas estructuras que se llaman slick and size, o también se llaman cuñas de deslizamiento en español. Vamos a ver alguna, porque vamos a abrir un pozo y vamos a ver las cuñas de deslizamiento más allá. Y como se metió el suelo alrededor por todas las grietas que tenía, entonces aparenta tener como montoncitos de tierra. Cuando no se labra, por eso lo preparan, lo barbechan. Entonces va formando como cerritos de tierra. Es el relieve de Gilgay, lo que se llama microrelieve de Gilgay. A ver si lo podemos ver por ahí. Entonces serían todas las características más importantes de los vertisoles. Pero recordemos eso, ¿no? Que a veces viene por aquí alguien y ya abre un perfil y dice, este es horizonte A, este es B, este es C, pero eso son mentiras. ¿Por qué? Porque cada año se va mezclando y nunca tiene el tiempo suficiente para que se forme un horizonte de depositación y uno de lavado, puesto que siempre va a estar girando, pues entonces se llama vertisol. Otra de las características que tienen estos suelos es que tienen una capacidad de almacenamiento muy grande de agua y una capacidad de intercambio también muy grande. Entonces por eso no necesitan muchas prácticas, porque su capacidad de almacenamiento es tan grande que potasio, por ejemplo, tienen alrededor de, no sé, de 300 partes por millón, que equivale más o menos como a unas 600 kilogramos por hectárea. Entonces es un suelo muy fértil. Tampoco el fósforo se pierde. ¿Por qué? Porque el vertisol tiene algo de carbonato de calcio. Entonces el calcio se combina con el fósforo y se absorbe a la micela a través de un puente de calcio. Entonces todas esas características son bien importantes, pues, para saber de los vertisoles. Pero como necesita la gente saberlos manejar debido a que tiene ese problema de la adhesividad y plasticidad, ese es su limitante principal. Entonces se adhiere mucho el material a los implementos de labranza y eso va a causar entonces problemas. Como es un suelo oscuro, entonces le llamamos vertisol pélico. Pélico, de pelos oscuros, pues. Eso es lo que quiere decir. Bueno, esa sería la clasificación taxonómica de la FAO, que es lo que nos importa.
las cartas que traemos no cubren esta zona, porque va a ser hasta Celaya. Pero si aquí trajéramos cartas, seguramente marca un vertizón. Y vamos a checarles entonces allá, cuando vayamos con las cartas, vamos a ver cómo es un vertisol, ya que usted lo vea en el mapa, diga, pues sí, lo agarre y todo esto, ¿no? Bueno, suelo entonces de segunda clase, podría ser de primera, pero su única limitante entonces es la textura. Y son suelos entonces de segunda clase. Necesitan un manejo especial, ¿no? Por eso, porque tiene esa limitante. Entonces, si a la gente aquí le preguntas, oiga, ¿de qué son? Pues son de primera, pero tú sabes que tienen una limitante. Y que ellos, ahí para ellos ya es muy cómodo y muy fácil manejarlos. O sea, aquí están siempre, ¿no? Y saben lo que es el punto de arado y todo eso. Entonces, deben de estar a punto de arado para que puedan trabajarse, ¿no? Bueno, ahora vienen las otras formas que deseamos nosotros o los procesos de formación de los suelos. Entonces tenemos aquí un proceso que se llama coluvial. A ver, Rocío, ¿qué nos dices del proceso coluvial? A ver si entra dentro del proceso coluvial o no entra. Formación por gravedad. Formación por gravedad, pero entonces aquí no hay ninguna pendiente como para que el suelo bajara. Coluvio aluvial pues tampoco, ¿no? Precisamente no hay el coluvial, pero sí tenemos la formación in situ, ¿no? Y si vemos la edad del suelo, entonces ¿qué edad tendría este suelo? Pues es de los suelos jóvenes, ¿no? Pues están dentro del cuaternario, el cuaternario de 1 millón de años. Entonces estamos dentro del cuaternario y son suelos jóvenes, ¿no? Y ahora hablemos un poquito de las prácticas de labranza, pues. Existen entonces por lo menos 4 prácticas de labranza propuestas para la agricultura, ¿no? La cero labranza, en la que ya habíamos dicho, a ver, ¿quién me dice de la cero labranza? A ver, tú, Fernando. No se hace una preparación, ¿no? No se hace nada. No se hace nada. Bueno, ¿cómo se siembra? Pues así nada más. Haciendo nada más un hoyo con un palo. Pues sí, ¿no? O con el dedo, como le hacen en Xochimilco, ¿no? ¿Tú cómo siembras? ¿Yo? Con el dedo, ¿no? No, pero eso es para el marzo. Pero también ya las parcelillas chicas ya además llegan y hacen con el dedo y van plantando, ¿no? Entonces, esa sería la cero labranza, no se hace nada, ¿no? Luego viene la labranza mínima. Aquí sí ya se hace con una máquina, ¿no? Una raya, puede decirse, para ir echando la semilla y cubriéndola. Y por otro lado se usan algunos herbicidas, pues, para que no le ganen las hierbas al cultivo. Y tenemos finalmente una práctica que se llama de conservación. ¿Cuál es la práctica de conservación más usual? Pues es donde dejan los residuos de la cosecha, ¿no? Nada más lo voltean con la... Bueno, aquí no se dejaría toda, pero mire cómo dejaron material, ¿no? Ajá, ya nada más la voltean con el tractor. Exacto, entonces es una práctica de labranza que se llama conservación de suelos. Y finalmente, o labranza de conservación, y finalmente viene una labranza convencional, en donde se usa tractor con arados o con discos, y entonces sería, bueno, pues aquí está mezclado entre una de conservación y una práctica convencional, las dos cosas, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hablar de aquí, aprovechando este lugar? ¿Alguna otra cosa que pregunten, opinen? Oiga, profe, ¿y la textura ideal?